Bienvenida, Flor, bienvenida. Ella es mi amiga Flor. Bueno, ahorita al final se va a presentar también ella, no les adelanto mucho, pero es una querida amiga mía que la invité también a que ahí nos comentara. Pues bienvenidas todas al Cineclub de l'Orfeó Català de Mèxic. Benvinguts i benvingudes totes al Cineclub de l'Orfeó Català de México. Hoy vamos a presentar una película muy especial, una película de una artista, directora catalana que se llama Mireia Sallarès. Al rato que venga la vamos a presentar, pero de momento presentamos la película. Les voy a leer un poquito el resumen. Pluralidades orgásmicas. Los orgasmos, como la tierra, son de quien los trabaja. Es la frase que atraviesa varias voces implicadas en el proyecto que la artista catalana Mireia Sallarès iniciado en 2006 como un viaje por distintos estados de la República Mexicana, acompañada con su cámara y el rótulo luminoso de neón que decía "Las muertes chiquitas". Sí me oyen, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuántos años? Entonces, estamos hablando de 2006, sí, hace tiempo. La tierra, en ese caso la mexicana, debajo de la superficie más o menos obvia que de la realidad, está densificada por las subjetividades y sus arraigos, conflictos, deseos, los orgasmos, en este caso los femeninos, compartidos o solitarios, catárticos o frustrados, son un punto de partida posible para establecer nexos públicos, privados, erótico-políticos. El ámbito íntimo de la sexualidad se coloca así en la escena del placer público, mejor dicho, del erotismo construido mediante diversos mecanismos de transición y control ideológicos, religiosos, culturales. La pieza central del complejo tejido del proyecto es el largometraje documental que registra algunos momentos de las entrevistas con diferentes mujeres mexicanas. El estreno de la película en el abandonado Cine Ópera de la Ciudad de México en 2009 destierra las experiencias orgánicas de su condición de intimidad y las conduce hacia un espacio de reflexión y discusión públicas. Lo demuestran las mesas de debate organizado por la artista en el mismo año, que han vinculado en el placer con las luchas armadas, el feminicidio, la transexualidad, la teología de la liberación femenina, la prostitución, la enfermedad, el exilio, la pluralidad de la identidad mexicana y el compromiso ético del arte con la realidad sociopolítica. Lo demuestra también, yo me perdí, lo demuestra también el libro del proyecto, que además de narrar el proceso, sitúa las experiencias femeninas en un cruce de distintos enfoques teóricos. Frente al sistema operante nos comunican las muertes chiquitas, la tierra, el cuerpo y el placer que implica su construcción. Reclama derecho sobre una participación activa, reflexiva e incluyente. Ese fue un comentario, un artículo de Elena Braunstein que escribió en septiembre del 2010 sobre esta película y sobre el libro también que viene, digamos, además de la película o conjuntamente, es una obra conjunta. No sé si Mireia ha llegado por aquí, Lluvia, no sabes si... No te oigo, a ver. Todavía no, la pobre viene corriendo, no saben la travesía que ha tenido que hacer para llegar, viene casi que cruzando de Francia a Barcelona y Ajá. a boda, que no entiendo, entonces. Ella está viajando entonces, ¿no? Igual. Ya está llegando, ya, pero... Bueno, que vaya con cuidado y que maneje con cuidado, no vaya a estar
usando su teléfono y manejando también. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Quieren que pasemos la película? ¿Nos esperemos a que llegue la directora o cuando llegue ya después de la película platicamos con ella? ¿Qué te parece? A ver, ahí Mira, está. ya está. Eh, Perfecto. bienvenida, Mireya. Bienvenida. Ay, A silenciaste. ver, bueno, voy a empezar a leer, digamos, la presentación. Mireia, bienvenida. Muy bienvenida. Gracias, benvinguda, Mireia, Moltes benvinguda. gràcies, Eh, gràcies. tenim el plaer de presentar-te i després posarem la pel·lícula. Tenemos el placer de presentar a Mireia Sallarés. Ella es artista, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y con estudios de cine en la New School University de Nueva York. Mireia es profesora invitada en el Instituto Superior de Bellas Artes de Toulouse, en Francia. La condición de extranjería es fundamental en sus trabajos, que son resultados de largas investigaciones sobre temas esenciales como la violencia, la sexualidad, la diversidad, el amor o el trabajo, en las que siempre involucra a personas desde su singularidad y en lucha contra los discursos dominantes. Entre otros premios y becas, ha recibido la beca Leonardo de la Fundación BBVA 2016, el premio de la Ciudad de Barcelona de Artes Visuales y el de la Asociación Catalana de Críticos de Arte en 2019. Ha presentado su obra a nivel internacional y ha publicado varios libros, entre ellos Las Muertes Chiquitas, el proyecto con el que ha recibido mayor reconocimiento internacional y que forma parte de la colección de arte contemporáneo del MACBA, el Museo de Arte de Barcelona. Benvinguda, Mireia, bienvenida, Mireia, al Cineclub del Orfeo Català de Méxic. Estamos pues dedicados a promocionar sobre todo el cine catalán, pero pues todo el cine es bienvenido aquí. Y bueno, no sé si nos quieras comentar un poquito, porque escribiste el libro Muertes Chiquitas y después del libro hiciste la película o el documental. Explícanos un poco antes de verla. Ya, hace rato ya hice un pequeño comentario sobre la película. Muchas gracias. No, de nada, vosotros. Para mí, bueno, siempre es un gran placer presentar esta película en el formato que sea y donde sea, pero evidentemente, especialmente en México. Yo me acordaré toda la vida cuando presentamos una de las primeras proyecciones de esta película en el auditorio de la UAM de Xochimilco, la universidad en la que dio muchos años clase Lore Aresti, que la tenéis aquí como invitada de honor, que es una de las participantes de esta película y para mí uno de los pilares importantes de todo el proyecto. Y recordaré uno de los alumnos cuando terminó la proyección, me preguntó, bueno, se levantó un muchacho y me dijo: yo soy estudiante de medicina, la felicito, me ha gustado mucho la película y considero que nadie que quisiera licenciarse en medicina en la República Mexicana debería poder hacerlo sin haber visto su película antes. Así que, por favor, dígame dónde puedo comprar el DVD de su película. Y claro, yo en ese momento, ¿cómo le contaba a ese estudiante que cuando yo había llegado, pues no sé, 5 años antes a México, nunca sabía que terminaría haciendo una película de esta duración, de esta dimensión, que encontraría a estas mujeres con esta capacidad de narrarse, de autoconciencia y de leer qué ocurre en el cuerpo de las mujeres, en sus deseos y en su sexualidad, que sea tan importante y sea un campo de batalla, ¿no? de toda la humanidad. Y entonces, claro, me excusé, le dije que también yo era un artista, que los artistas
artistas, que no era cineasta y que los artistas generalmente no tenemos una distribución masiva en DVD. El mercado del arte no ayuda a ello, ¿no? Y él me escuchó muy pacientemente y me dijo, muy bien, señorita, pero es que esto que acabamos de ver es patrimonio mexicano, usted no se lo puede llevar nomás, ¿no? Fue una de las grandes lecciones de la ética que atraviesa cualquier acto creativo, sobre todo cuando se trabaja con las vidas y los dolores y las alegrías de los demás y las luchas, ¿no? Encarnadas. Porque yo quiero regalar esta película a mi hermana, a mi madre, a quien sea y donde la encuentre. Me acuerdo que cuando un año después una norteamericana, una cineasta, Jill Godmillo, descubrió la película y me dijo, ¿dónde la estás distribuyendo en DVD? Yo le dije, usted llega así como un ángel porque me va a ayudar a hacerlo. Y de ahí pues se encontró una manera para que la gente tuviera acceso, pero aún así sigue siendo, pues obviamente no está en Netflix, ¿no? O no está en plataformas tan de fácil acceso y entonces pues espacios como el vuestro siempre son un placer, especialmente si es al Orfeo Català, porque ya las amigas mexicanas saben que yo soy muy catalana. Y bueno, pues eso, para mí es un proyecto. La película es el corazón, es seguramente el epicentro y lo más importante. Es lo primero que hice, filmar estas entrevistas. Pero luego también, ¿no? De ahí surgió un libro, también hay una exposición fotográfica, ¿no? De casi todas las mujeres hice unas fotografías con un luminoso de neón. Y entonces, digamos que despliego este proyecto en cada lugar según, ¿no? A veces es en formato expositivo, a veces es la presentación de un libro, a veces es la proyección de la película, a veces lo es todo a la vez, depende de los... Pero sin duda la película es lo primero que hice. Lo que pasa es que yo filmé 100 horas de entrevistas. Es que la gente cree que como la película dura 5 horas, yo no he estado ahí editando. No, no, filmé 100 horas. Lore siempre hace broma diciendo, Mireillita, ¿qué vamos a hacer con las 100 cintas que tienes? Y decíamos, las mandamos en una caja al espacio exterior con una nota a ver si hay vida extraterrestre y que cuando la encuentre se encuentre, hola, ¿qué tal? Así somos las mujeres. Miren los videos, ¿no? Y entonces, pues lo que me ocurría es que me costaba tanto como afrontar la edición de 100 horas que el libro me sirvió primero al contar las historias en el libro para ir ya como encarando el montaje de la película de otra manera. Y es una película que, como hay una de las mujeres que ya murió, la segunda edición del libro está dedicada a ella, a doña Chelo de Tepito, pues yo edité la película de las muertes chiquitas como una cabrona del barrio de Tepito, ¿no? O sea, directa al grano, entonces no hay no hay corrección de color, no hay una estetización, ya no se hizo en el momento de la filmación, es una película que priorizó la conversación y el encuentro con cada mujer más que tener un buen cuadro, una buena iluminación y nada, ¿no? O sea, era yo, una cámara, una pequeña cámara y la mujer con la que hablaba, ¿no? Y la verdad que en México me encontré pues unas mujeres generosas y con una capacidad narrativa que todavía ahora, ¿no? Este verano se proyectó en Nueva York, 10 años después que lo hubiera hecho allí, y continúan habiendo chavas súper jóvenes que se me acercan agradeciendo la película, continúan habiendo directores destacados que vienen y te dicen es que nadie ha hecho una película así. Entonces, ¿por qué hice yo una película así? Esa es como una de las preguntas que me ponen, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer una película sobre los orgasmos, ¿no? Y claro, yo siempre respondo, es una película así no se te ocurre, no es una idea que tengas, que estés inspirada, es algo que llevas atravesado en el cuerpo y si no haces algo con ello, revientas, ¿no? Como dirá Lore en la película, si la veis, es una película hecha no sobre cosas que te interesan,
sino cosas que hacen problema para ti, en los que te juegas la vida, en los que una posibilidad de vida, de poder ser, está en juego, ¿no? Entonces, ¿por qué hice una película sobre los orgasmos? Porque yo tenía problemas con mis orgasmos y mi sexualidad. Yo me daba cuenta, hablaba con mis amigas sobre sexualidad, pero hablábamos más que si el novio que si la cosa, pero hablar realmente de nuestro placer y nuestros orgasmos, mi generación, tengo ya casi 50 años, no lo hacía. Pero lo fascinante de esta película, y yo creo que es por lo que continúa siendo útil ahora a chavas tan jóvenes que se acercan y me dan las gracias, es que Las muertes chiquitas recoge como un arco de relaciones con los orgasmos y como paradigma del placer de las mujeres, que va desde que los orgasmos estaban prohibidos o eran tabú, o las mujeres teníamos que ser más objeto de deseo más que sujeto, entonces estábamos más atentas a que nos desearan, mírame y tal, que no a nuestro propio placer. Y recoge desde ese arco hasta el extremo opuesto, que es, ahora es una obligación tener orgasmos. Ahora el orgasmo, además, en relaciones heterosexuales es clarísimo, en las homosexuales también. Tú sostienes la masculinidad del otro, tu orgasmo, si tú no tienes orgasmos, el chavo es menos macho, menos hombre o menos qué, porque le han contado que si chupa aquí y hacia allá, tú seguro vas a tener uno. Claro, ¿cómo le dices? No, muchacho, no va por ahí, la cosa es mucho más compleja y afortunadamente mucho más rica. La sexualidad de las mujeres, eso es lo que a mí me fascina, que está hiperviolentada, pero es que cuando no lo está, es de una potencia increíble, ¿no? Mucho más que la de los hombres, ¿no? Hacía un periodista, me acuerdo, que terminó un artículo que escribió sobre Las muertes chiquitas en el 2009, cuando salió la película, diciendo: seamos honestos, compañeros, si esta cinta fuera sobre los orgasmos de los hombres, probablemente duraría 5 minutos en lugar de 5 horas, ¿no? Pero bueno, en fin, yo hice un proyecto en el que sí, mi vida, las preguntas sobre el placer estaban en juego y es el proyecto más importante de mi vida, no porque es el que ha tenido más proyección internacional. O sea, yo me acuerdo que cuando lo proyecté en Moscú, en el museo, en el MoMA de Moscú, era en enero, estábamos a 25 bajo cero y vi a Las muertes chiquitas. Hoy las veréis subtituladas al inglés porque eso es ¿no? la versión que tengo como disponible online, pero cuando las vi subtituladas al ruso en alfabeto cirílico, yo dije, muchacha, nos llegan a decir cuando hablábamos todas que estaríamos aquí entre los rusos a 25 bajo cero. Lore me decía, mándasela a Putin que seguro va a tener algún efecto. Y digo, igual se la tendría que haber mandado, como me decía Lore, igual estaríamos ahora la geopolítica internacional, porque yo sí creo que los orgasmos, pues uno empieza hablando de orgasmos y terminas hablando de fraude electoral, de participación ciudadana en democracia, de desastre ecológico, de propiedad privada, propiedad pública y de geopolítica e historia, porque es el gran campo de batalla, lo que puede o no puede hacer una mujer con su cuerpo. Es así, por eso Las muertes chiquitas parece que van de orgasmos y tú dices, muchachos, estamos hablando aquí de todas estas cosas. Y yo creo que voy a terminar mi presentación haciendo un pequeño homenaje a Jill Godmilow, esta cineasta que gracias a ella pues, se distribuyó desde Estados Unidos, desde Chicago el DVD, a la que volvió a ver esta película en Nueva York ahora en verano y decía, Mireia, es mejor que hace de 13 años, esta película tiene que volver a verse, ya quería otra vez organizar una gira. Y me decía una mujer que toda su vida ha estado escribiendo críticas sobre no documentales y tal, y me decía, es que te das cuenta, hace 13 años nadie había hecho algo así, han pasado 13 años y no ha habido nada así otra vez, o sea, sigue siendo todo un tema tabú. Y entonces, para hacerle un pequeño homenaje, voy a deciros cómo ella presentó
hace 10 años esta película en Nueva York y en otros lugares de Estados Unidos. Y ella empezó diciendo así: esta es la primera película que en todos los años que llevo viendo documentales he visto, no había visto nada así, que se ha realizado en lo que llamamos tercer mundo, o un país que está, digamos, considerado económicamente como en vías de desarrollo, no en el primer mundo, ¿no? En el que salen mujeres que han sido víctimas de violencia y también hablan del placer, ¿no? Pero dice, también hablan de violencia porque esa es la paradoja, porque una película que debería ser sobre el placer hay tanta violencia. De que no te dan pena, no necesitan nada de ti, no necesitan tu solidaridad, ni tu pena, ni tan siquiera tu simpatía. Al contrario, más bien te la ofrecen. Y dice, y es una película que destruye un pacto tácito, silencioso y escondido que hay en la gran mayoría de documentales que existen en el mundo que intentan denunciar abusos o injusticias, pero que al final lo que consiguen es solo dar pena, ¿no? Y dice, porque en realidad, ¿qué ocurre? Que cuando tú terminas de ver la mayoría de documentales que intentan denunciar violencias e injusticias, ¿qué es lo que están hechos de tal modo que qué es lo que te dices, ¿no? Decía Jill, ¿qué es lo que nos decimos a nosotros mismos cuando hemos terminado de ver estos documentales sobre gente que pierde el trabajo, sobre los refugiados, sobre mujeres violadas, sobre gente que muere de COVID, gente sin... O sea, cuando vemos todo esto, ¿qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? Que ese es el mensaje que lleva y que carga un documental o una película de no ficción. Dice, la mayoría de ellos lo que nos hacen decir a nosotros mismos al terminar es, gracias a Dios, yo no soy una de estas personas que acabo de ver en la pantalla, ¿no? Dice, las muertes chiquitas hace lo contrario. Tú las ves a ellas, escuchas cosas muy fuertes, pero cuando terminas dices, wow, está cabrón, pero ojalá yo fuera una de ellas. Y ese es el tema, o sea, claro, yo cuando escuché que lo presentaba así dije, qué bien, porque yo empiezo la película porque para dejar claro que no es una película, o sea, que yo no soy una mujer blanca, instalada cómodamente en la heterosexualidad, que tiene orgasmos cuando quiere, que siempre son maravillosos, que no... que cada vez que algún tipo de violencia vinculada a su sexualidad se atraviesa, la detecta en 2 milésimas de segundo, sabe qué hacer sobre ello, lo hace enseguida y que como no tiene problemas en su vida, ni en el trabajo, ni de vivienda, ni nada, se va a México a dar voz a las pobres mexicanas. No, las muertes chiquitas sí. Es lo contrario. Por eso cuando a mí me presentan, Mireia da voz, yo digo, no, voz no, gracias a ella es mi voz. O sea, yo tuve que poner un océano entre mis códigos culturales, estos que llevamos aquí, como dice Lore, aquí cargados hasta el ADN, ¿no? Tuve que alejarme, poner un océano entre medio de mis códigos culturales para poder hablar con extrañas, con esa libertad que te da y con esa confianza, ¿no?, que a veces tenemos las mujeres. Yo creo que las mujeres hemos tenido que aprender rápidamente a ver si hay un espacio de confianza en el que yo me puedo abrir, ¿no?, y en el que puedo confiar. Y yo creo que lo que vieron estas mujeres a las que conocí, maravillosas, y que estuvieron en la película, y que estoy viendo algunos rostros de ellas ahora, es que yo no tenía una teoría que quería ilustrar, ¿no? Es que decían, es que la muchacha necesita saber, es que pregunta no para corroborar su teoría, sino porque necesita saber. Las preguntas no las hace porque tiene como ciertos
problemas y quiere como, necesita compartirlos, ¿no? Entonces, es esa idea de que a una extraña a veces le puedes hablar más cosas que a tu madre o a tu mejor amiga, ¿no? Que de pronto tu mejor amiga te quiere decir que es lesbiana y tú dices, ay, qué pedo, ¿será que siempre ha querido algo conmigo? ¿No? O sea, que no hay a veces en esos espacios de tanta intimidad, tanta libertad. Y bueno, pues cuando Gil dijo esto, pues fue maravilloso. Fijaros, ahora vengo de un festival de cine en Sarajevo, en Bosnia, y había una mesa que hablaba de cuestiones de refugiados y de migración. Y había una mujer que vivía en Eslovenia, pero que venía de la zona del Kazajistán, no sé, ¿no? de estas repúblicas rusas ahí, bueno, de Euroasia, digamos, ¿no? Y ella ha estado como lleva muchos años que trabaja con refugiados y tal, y estaban hablando de qué responsabilidad tenemos los cineastas para apelar a la solidaridad, para que la solidaridad ahora no la expropie pues Estados Unidos o Europa y nos digan que la solidaridad solo tiene que ser con Ucrania, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos los artistas en esta solidaridad? Y yo les dije, bueno, yo creo que nuestra responsabilidad es hacer retratos de gente que lo ha pasado muy mal porque ha tenido que aguantar muchas injusticias, pero que los veamos como heroínas o como héroes a los que tú te quieres parecer. No de esos que dices, ay, quita, virgencita, que me quede como estoy porque no vaya a tener problemas, ¿no? Y cuando yo le dije esto, me abrazó y me dijo, maravilloso, efectivamente. O sea, tenemos que hacer películas en las que no termines diciendo, gracias a Dios no soy yo, sino que termines diciendo, yo quiero ser como ellas. Y yo creo que las muertes chiquitas siguen gustando mucho, porque al final de la película dices, no hombre, está muy, muy cabrón, pero yo quiero ser como ellas. Muchas gracias Mireia De por tu nada. presentación. Ya nos da ya ganas de empezar a verla. Vemos que es una película muy empática por lo que nos comentas. Les comento, yo ahora voy a poner la película en el Zoom, es en circuito cerrado entre nosotros y las personas que entren al Zoom a verla. Se graba la tertulia en el YouTube, pero la película no se va a grabar, nada más se va a grabar la tertulia, que va a ser muy interesante, yo pienso. La película dura 5 horas, nada más ponemos ahora la primera parte, que son 2 horas 25 minutos. Y bueno, pues si me dan un minuto, voy a compartir pantalla de esta computadora para poder iniciar la película. Y después de esta primera parte que estará Lore, igual va a compartir algún testimonio para poder hablar con ustedes, ¿no? Después para quien quiera, ¿no? Sí, exactamente. Después de esta parte, vamos a hacer una pequeña, digamos, tertulia entre las personas que están. Porque yo no sé si luego podré estar, y entonces me ha dado mucho gusto que estén también aquí Lluvia, Lore, y hay otras que además me gusta que también sean ellas las que puedan hablar pues, con total libertad de cómo fue la experiencia de participar en este proyecto que ya tiene tantos años, ¿no? Muchas gracias. Sí, y la segunda parte la pasaremos el día 15 o sea, como estamos haciendo alternativamente un sábado sí, un sábado no, la segunda parte la pasaremos el día 15 y esperamos también tener... Sí, el día 15 nos vemos otra vez, seguro. Si luego no aparezco, seguro nos vemos el día 15. El día 15. Si alguien tiene preguntas que solo me pueda hacer a mí, pues el día 15 aquí estoy si no me ven luego. Gracias, y agradezco también mucho que nos des permiso de poder ver tu película. Con gusto. Muchas gracias. Bueno, espero que la disfrutéis. Gracias.
Yo nací en Barcelona en 1973. Recuerdo que fue una niña muy sexual, eso es el recuerdo que yo tengo, pero después tengo como una época, una adolescencia como muy desértica, ¿no? Y pues no sé qué pasó, a veces pienso que debió pasar algo un poco grave, pero yo no me acuerdo. Entonces como que tengo un recuerdo así borroso, donde se mezcla un poco la culpa. Mi primer orgasmo lo tuve a los 27 años de edad, bastante tarde. Ya había tenido muchas relaciones sexuales. Y bueno, yo pensé... Mucha empatía, muy bonita película. Muchas gracias. Pueden, si gustan, poner las cámaras, las personas que quieran y si alguien quiere compartir algo, a mí la verdad me dio mucha empatía esta película. Es la primera parte. Recordemos que dentro de 15 días vamos a tener la segunda parte y vamos a seguir con esa tertulia. Me gustaría preguntarles, a lo mejor a ustedes que estuvieron en algunas Hola, participando en la película, ¿cómo fue que llegaron a la película? ¿Cómo fue que fueron contactadas? ¿Cómo fue que aceptaron y quisieron participar en la película? No sé quién de ustedes quiera compartir. Lluvia, por ejemplo. mm, bueno, para mí, bueno, gracias igual por esta oportunidad de proyectar la película. En México hace mucho que creo que no se proyecta pues creo que nunca lo habíamos hecho de manera virtual, que además es algo que siempre que yo hablo de la película con mis amigas, como que les platico con mucho entusiasmo, me da mucho gusto que ahora algunas de ellas estén acá también y que puedan por fin conocer este proyecto. Eh, eh, pues nada, para mí fue una experiencia muy peculiar porque yo tendría a lo mejor 21, 22 años. Y fue como que, bueno, Mireia hizo esta metodología como de bola de nieve en la que fue contactando a las mujeres y tal. Entonces, ella entrevistó a Marta Sánchez, que sale en un momento en la película. Marta fue una pues, líder indígena que hizo mucho trabajo por las mujeres. Bueno, el año pasado desafortunadamente falleció por COVID, pero bueno, yo a Marta la conocí, era amiga de mi mamá y como muchas de las amigas de mi mamá, se convirtieron en mis amigas además pues esto eran amigas con las que yo como joven tenía conversaciones de adulta, como de este tipo, y Marta es costeña, es de la Costa Chica, bueno, era de la Costa Chica de Xochistlahuaca, Guerrero, y entonces pues siempre teníamos, ella tenía esta cosa muy pícara y así tal. Entonces un día llega y le dice a mi mamá, oye, es que me van a entrevistar para no sé qué cosa, porque ella estaba mucho metida en cosas de activismo y tal. Entonces le dice a mi mamá, ¿pueden venir a hacerme acá la entrevista? No sé qué. Mi mamá le dijo, ah, sí, no sé qué. Y yo estaba por ahí cuando sucedió esta entrevista donde ella cuenta que estaba besando las paredes y no sé qué y tal, ¿no? Ella es Marta. Y entonces, pues ya pasó, como yo después salí un poco a platicar con ellas un ratito, con Mireia, y a los pocos días me dice mi mamá, oye, Mireia quiere platicar contigo, quiere ver si quieres participar en su proyecto, no sé qué, y le digo, ¿y de qué se trata? Y me dijo, pues no sé, tú ve y ve platicar con ella.
Y bueno, cuando voy y sucede toda esta entrevista, de repente me suelta esta pregunta detonante que es esta de, ¿y para ti qué son los orgasmos? Y yo a mis 20 y tantos años, cuando estaba apenas como descubriendo la vida y tal, pues hoy como que me quedo así de, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, algo que ni siquiera yo misma me había preguntado, ¿no? Y ahora que, bueno, esta película yo la he visto varias veces y me conmovió mucho ver a mi Lluvia de 20 y tantos años, porque me doy cuenta de esto, ¿no? De que apenas estaba como descubriendo la vida, descubriéndome, y sin siquiera a lo mejor tener las palabras para describir lo que yo sentía o lo que estaba apenas como justo descubriendo. Entonces, ahora que vuelvo a ver la película, me redescubro, pero también me siento identificada con estas mujeres. Ahora acabo de cumplir 38 años y me siento como, pues, plena, por supuesto, pero también me siento, eh, pues, como reconozco, puedo reconocer como esta madurez o sabiduría a lo mejor que he ido como construyendo, eh, justo en compañía de estas amigas, ¿no? No solamente de las que conocí en ese momento, porque con Mireia a partir de esta entrevista forjamos una relación muy, muy entrañable, sino con todas otras amigas que también tuve la oportunidad de conocer a partir de este mismo proyecto y que, bueno, fuera de ahí también, ¿no? Que he ido construyendo estas amistades. Entonces, lo que me doy cuenta, he ido haciendo aquí mis anotaciones un poco, cómo en realidad el placer, el orgasmo, en realidad para las mujeres tiene que ver con esta conexión con la mente, con el cuerpo, pero con el espíritu, ¿no? Y es ahí donde yo digo, eso es lo que yo trataba de describir y que a lo largo de estos años, pues he descubierto, he ido como construyéndome, ¿no? La espiritualidad. Y entonces me encanta cuando escucho a Lore decir, es una meditación, ¿no? Es una meditación, tener un orgasmo es una meditación en movimiento, bueno, un poco así, ¿no? Entonces, pues nada, me gusta volver a verlas como releerse, ¿no? Reencontrarse con estos pensamientos que uno va desarrollando a lo largo de la vida. Y bueno, para mí eso fue esta experiencia, una gran oportunidad de empezar a descubrirme en una cosa tan profunda como es el placer y el ser uno mismo, ¿no? Su ser espiritual, físico, psicológico, emocional, etc. Gracias. Lorena, Verónica, no sé, ¿gustan? Lore. Creo que deberías de poner tu micrófono. Lore, ¿pones tu micrófono? O no sé, o participo yo, o ¿Ya? Micrófono. va Lore y ya. Exactamente, ya está. Ya están los aparatos. No sé si si he llegado todavía, pero los aparatos ya están. Te escuchamos, Lorena. Lorena, ¿verdad? Lore. Vasco. Lore. Lore es Flor, Lore Miren, Flor María me llamo yo. Padres eran de origen vasco. Qué bonito nombre. Me gusta, me tocó. Entonces, a tantos años de este trabajo que yo creo que marcó época, que Miriam se atrevió a hacer las preguntas que muchas mujeres nos hacíamos, pero nunca públicamente y nunca colectivamente y nunca compartiendo. Y creo que fue un parteaguas que después se hayan hecho cosas así semejantes, pero creo que ella fue la que dijo, ya es hora de abrir este tema. Lo abrió y nos entrevistó a mujeres de toda la calaña, por decirlo en argot cotidiano, desde lo más fino hasta las más bravas, como la Aresti, la Lore Aresti, que es una bravucona toda la vida, con 5 hijos peleándose con los 5 y amándolos mucho, muchísimo. Pregúntenles. Y años después me doy cuenta que Mireia partió
parteaguas antes y después de las mujeres hablando sobre nuestra sexualidad, nuestra, no la del vecino, no la de la vecina, y hablando con una gran libertad. Entonces, yo le quisiera poner el reto a Mireya. Mireya, date un año, pues yo al rato me voy a morir, ya voy a cumplir 80. Date el reto de volver a hacer esto en el aquí y en ahora, a partir de lo que hiciste, pero qué nuevas cuestiones plantearías, a qué mayor profundidad. La que éramos de 40 tenemos 80, la que eran de 20 tienen 60, y volver con las mismas y quizás otras, a hacer preguntas por el estilo, a ver qué diríamos tantos años después. Y cuando digo tantos años, digo experiencia, no son en 1, 2, 3, es la experiencia que fuimos cargando, cambiando y modificando a lo largo de estos años. Esa sería la propuesta que yo espero le hagamos todo a Mireya. Una vuelta de tuerca en el aquí y el ahora 2022. Un caos total, pero bueno, no importa. Eso sería lo que yo le plantearía a Mireya. ¿Cómo lo ven? Una buena idea, se lo comentaremos la próxima, dentro de 15 días, cuando lo volvamos a ver, va a estar grabado y seguramente lo va a ver lo que estamos comentando ahora. Que Verónica. la Lore le dice el reto que hagas lo mismo en 2022, que es otra película, otro planeta, y a saber a dónde vamos. Creo. Orfeo Catalá, Florencia, Puebla, Antequera y Lluvia Castillo. Y Lore Aresti. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero pues, a Lluvia por invitarme a este momento que la verdad nos hizo recordar, nos hizo poner nuevamente en la pantalla, ¿no? Que es bien interesante poder desnudarse ante todos y sabemos que queda grabado y es muy importante. Creo que ahorita estamos en otro momento y siempre, ahora que vi a Lluvia, le dije, ¿qué pasaría 16 años? Le dije 16 orgasmos después, ¿sí? Porque aproximadamente es el tiempo de la película. Claro, nos vemos distintas, nos vemos de otra manera, estamos en otro momento y el encuentro que yo tuve con Mireya esa ocasión entre la libertad de estar, estaba en playa, ¿cómo llegué ahí? Llegué, no tengo así como una idea clara cómo llegué, me desnudé, me transformé, me dio miedo también en algún momento de mi vida verme reflejada tan libre, tan quien era yo. Ahora soy otra, claro, porque se va transformando también tu sexualidad, se va pintando de otra manera. El amor hacia las mujeres lo tengo desde otra perspectiva, desde otra forma también. Me construí con Las Muertes Chiquitas en el inicio. Fue mi plataforma para decir, soy yo, amo a las mujeres y creo que eso también me gustó mucho. En ese sentido, Las Muertes Chiquitas sí tocó a todas las que estamos aquí y las que no están también. Nos hizo protagonistas también de nuestra propia sexualidad, pero al momento de ponerla en pantalla dejó de ser nuestra sexualidad y pasó para la otra, ¿no? Entonces la otredad también se refleja y puede ser orgasmo, somos el orgasmo de muchas. Y también... Y bueno, también en ese sentido, yo ahorita en este momento creo que el orgasmo es una situación de honestidad con nosotros. Vamos pasando con el tiempo, nos volvemos honestos, es donde no nos podemos mentir. Es donde sabemos realmente nuestro gozo y nuestro placer más grande. Es por eso que yo digo que es una situación totalmente de honestidad. En este momento así lo diría. Quién sabe, como dice Loren, a lo mejor a los 80 ya cambia mi perspectiva, ¿no? Recuerdo a Rosario Castellanos hace mucho tiempo que leí un libro que decía de las zonas erógenas, ¿no? Nosotros somos todo, las mujeres somos un cuerpo erógeno. El orgasmo puede estar en el ojo, puede estar en el oído y puede estar en el diente, ¿no? Y al final nos construye la libertad de amar. Y cuando hablamos de esa amplitud de la mujer, a mí me fascina, me hace libre. Es por eso que esta experiencia de vivirlo ahorita, de verdad que también me hizo ver al pasado y ahorita en este presente hasta fue algo para mí revelador. Entonces agradezco a este momento también que me permitió pues encontrarme otra vez.
reencontrarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Florencia, no sé si nos quieras comentar algo, si nos puedas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me ha impactado. Yo nunca lo había visto, no he participado. Tuve la fortuna de conocer a Lluvia y de que ella siempre me comentara de esta película, de esta experiencia, lo que les significó a ella esta experiencia. Y cuando ella me hablaba, yo me imaginaba otra cosa. En mi mente, la construcción que tenía de este documental, esta película, era otra totalmente distinta. Y me encontré con testimonios sumamente fuertes, sumamente humanos, humanas, sinceros, y me fue imposible no sentirme identificada. Y me parece que también es lo importante de esta película. Primero, porque desde hace mucho tiempo se está hablando de temas de orgasmo, de placer, de goce, y muestra esta película que no es algo contemporáneo, como también mencionan los discursos actuales, que hace mucho tiempo esto se está discutiendo, hace mucho tiempo se está queriendo lograr que estos temas se inserten en las mesas de debate, y de la forma en la que lo hace esta película me parece sumamente interesante, porque recopila muchísimos testimonios muy diversos entre ellos, y es imposible no sentirte identificado. A todos los atraviesan narrativas de violencia, eso es increíble cómo todas estamos sujetas a la violencia en la que vivimos, en el placer, en la búsqueda y en el privilegio de tener el placer. Pero lo interesante aquí es que no las pone como víctimas a las mujeres que participan con sus testimonios. Las ponen como resilientes, como luchadoras, como personas que, a pesar de haber vivido trayectorias de mucha violencia, quieren gozar, quieren tener ese privilegio que nos fue negado, que es la reflexión también de que la brecha del orgasmo existe, de que la injusticia íntima existe, y que queremos lograr que nos pertenezca. Estamos en esa lucha, vamos para allá. Y hablar desde la diversidad, de cómo nos conectamos con eso, es crear estos caminos, que no existe uno, no hay una fórmula única, sino hay experiencias, y que de esas experiencias se construyen conocimientos, se construyen diálogos, se construyen estos espacios que me parece que es lo más interesante. Y hay algo que me quedó reflexionando mucho, y es esta frase que es tan linda de que el orgasmo nos pertenece a cada una, de la que lo milita, vamos a decir, de la que le pone el cuerpo, de la que lo trabaja. Y sí lo creo, pero también creo que así como el orgasmo es una responsabilidad de cada una, también es una responsabilidad social. Que no creo casualidad de que todos los testimonios estén atravesados por violencias. Y tampoco creo casualidad que mujeres en distintos territorios, en distintas partes del mundo, nos sintamos identificadas con esas violencias. Entonces creo que sí, que es algo personal, pero que también es algo que nos han impuesto, que está enmarcado en un territorio, que la forma en la que tenemos, en cómo nos conectamos con nuestro cuerpo, cómo nos conectamos con nosotras mismas y con otras personas, está enmarcado en nuestra cultura, en nuestros territorios, y que a pesar de que hemos sido, como mencionaba una compañera en sus testimonios, hemos sido objetos de placer, hemos sido criadas para ser víctimas, hay una negación a eso, y hay una lucha, y hay una resistencia, y una disidencia a que eso cambie, a que
a pesar de que nos han impuesto eso, buscamos alternativas para disfrutar, buscamos alternativas para sentir nuestro cuerpo, para sentirnos a nosotras mismas, y creo que eso es lo más valiente y lo más lindo de esta película, que nos muestra así, en esa lucha cotidiana por acceder a algo que nos fue negado. Muchísimas gracias, no tengo más nada que decir. Qué hermoso, gracias. Muchas gracias, Florencia. Tú tuviste experiencias también en el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en Chiapas, ¿verdad? Sí, así es. Yo desde ese momento, eso fue una experiencia que me marcó a mí. Ahí me di cuenta que lo que yo creía que eran experiencias personales, vi que había mujeres tan distintas a mí que también las habían vivido, que también habían pasado por eso, y que lejos de quedarse en ese lugar de víctima o de bueno, es lo que nos tocó, había un deseo de lucha, de conectarnos, de hablar de esto, de reflexionar, de tomar conciencia de que eso no era natural, de que no es natural que las mujeres no tengamos orgasmos en relaciones por penetración, por ejemplo, relaciones heterosexuales, sino que es algo que lo buscamos siempre, que por más de que no nos han enseñado, estamos intentando todo el tiempo querer igualarnos en la intimidad. Gracias. Mira, ya llegó Mireya. Creo que vas a tener trabajo porque por ahí alguien sugirió, Lore, que si volvías a hacer la misma película, pero 15 años después, 16, ¿verdad? En el contexto actual, ¿te atreverías a volverla a hacer? Buf, me han hecho esta pregunta, es que hubo un momento que yo me pregunté a mí misma si podía hacer algún otro proyecto o me iba a quedar toda la vida con Las Muertes Chiquitas. Porque primero empezaron los hombres, que querían las muertes chiquitas de ellos, ¿no? Me acuerdo que eso fue como de las primeras cosas, ¿no? Que se acercó algún hombre y me dijo, oye, porque es que en nuestra sexualidad también hay violencia, hay asegúnes, ¿no? Y tendrías que hacer la película de las muertes chiquitas de los hombres, y yo me acuerdo que le dije, pues hágala usted, ¿no? O sea, yo la hice porque tenía un problema, a ver si ahora le voy a tener que hacer el trabajo a los hombres. O sea, yo le dije que me encantará verla, pero que es algo que uno lo tiene que hacer para resolver problemas, ¿no? Yo creo que lo que os decía al principio, en los proyectos uno se tiene que jugar la vida, bueno, pues si tú te estás sintiendo interpelado, eso por un lado. Entonces, la de los hombres tengo muy clara que Las Muertes Chiquitas, versión masculina, la voy a ir a ver, pero no la voy a hacer yo. Luego empezaron que si me propusieron que fuera a algunos países árabes, que por qué no lo hacía en distintos lugares, en distintos países, en distintas culturas, como que me fui cruzando a personas y me decían, no, tienes... Y claro, yo empecé a pensar, bueno, voy a hacer alguna otra cosa en mi vida que no sea esto, ¿no? Yo me acuerdo que la única vez que sí que me entraron ganas fue... había hecho un proyecto que no era mío, he participado en un proyecto de una fotoperiodista muy conocida que se llama Susan Meiselas, que trabaja para la agencia Magnum, y había hecho todo un trabajo sobre el Kurdistán. Entonces conocí a una chica kurda en Barcelona, y pues como unos meses o un año más tarde
se organizó una proyección de Las Muertes Chiquitas y me acordé de ella y así como le dije, oye, mira, y esto, si quieres venir, y ella fue. Yo no la vi, ¿no? Ella fue y me mandó un mensaje diciendo, oye, fui a ver tu película, había quedado después con unos amigos, nos íbamos a tomar algo y anulé todo, o sea, anulé todo. Yo no podía hacer nada más después de ver tu película y me fui a mi casa, necesitaba estar tranquila, sola, pensar. Y me dijo, no es que estuviera, no era tristeza, era una mezcla muy extraña, ¿no? Y entonces ella me dijo si alguna vez quisieras ir a hacer esta película con las mujeres kurdas, yo te acompañaría, ¿no? Me gustaría. Y sí he de confesar que en ese momento, bueno, sí me entraron dudas de que tal vez podría ir con las kurdas, ¿no? Era en un momento donde estaban ahí con el ejército batallando contra el ISIS, o sea, a ver, palabras mayores, ¿no? No porque sean más malos que según que otros, no quiero poner ahí racista, pero sí. Entonces, cualquier comentario que sea como continuar o algo así, pues por un lado es, pues sí que por un lado le encuentro sentido y estaría como hermoso. Lo que ocurre es que, no sé, a veces pienso si lo debería hacer otra persona, ¿no? Como mm, que, o sea, que no es un tema mío, no sé cómo decirlo, ¿no? Que me parece que es un patrimonio de la humanidad, así de algún modo dicho, para enlazarme con lo que decía Florencia, ¿no? O sea, esta batalla, los cuerpos son lugares de violencia, pero también de resistencia. O sea, ese mismo lugar violentado es el lugar, pues eso, de recuperación, de resiliencia y de resistencia, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que muchas somos como conscientes y no sé si lo debería hacer yo, no lo sé, no lo sé. Alguien lo tendrá que Mira, hacer. hay la mujer esta Jill que citaba antes, ¿no? Que es la que pues, logró que estuviera en DVD la película y tal, se daba cuenta que había mucha gente, no es el caso del Cineclub de Orfeo Català, que a la película tenía problemas para ser programada, aunque nunca se distribuyó como peli y tal, porque duraba demasiado, ¿no? Porque 5 horas es difícil como encajarla en los programas. Y entonces ella me dijo que ya que circulaba y había la posibilidad de las 5 horas en el DVD, que por qué no hacía, que debería hacer una versión de 3 horas, ¿no? Me decía. Y todavía me sigue amenazando que si no lo hago yo, lo va a hacer ella, el montaje de 3 horas. Y yo le hago la broma diciendo, pues tal vez lo tengas que hacer tú, ¿no? No lo sé, hay algo como que, bueno, logré hacer algo de una manera que obviamente ahora no volvería a montar de la misma manera, ¿no? Seguramente, no sé, cambiarían cosas. Entonces es como que no... bueno, estoy alargándome mucho para dar una respuesta. Tendría mucho sentido 15, no sé, 15 años después hacer la segunda parte, claro. Pero porque bueno, también nos creáis. Yo me acuerdo cuando hubo lo de la distribución en DVD, que habían pasado ya como 5 o 6 años, ¿no? Que volví a contactar con todas ellas para decir, oye, va a pasar esto, aunque me firmasteis los derechos, pues bueno, ha habido un trabajo de ir cuidando y acompañando con ellas. Con algunas es muy fácil, ¿no? Estoy en contacto por email, pero hay otras que no tienen email, o sea, es complicado, ¿no? Cambian de teléfono, tienes que ver que si la hija te avisa que, ¿no? Y claro, algunas de pronto te tenías como sorpresas, ¿no? Que las sentías como incómodas de pronto, ¿no? Yo no sé cómo sería. Igual algunas no querrían ni aparecer, no lo sé.
no lo sé, porque son, claro, muchos años. Pero que sería enriquecedor, seguro. O sea, pero habría sorpresas, seguro habría muchas sorpresas y algunas serían agradables, otras no tanto. Creo que nos sorprendería ver la evolución de las personas, pero también nuevas personas que a lo mejor, aunque estemos en muchos años después, esos problemas todavía siguen. Y también nos sorprendería ver cómo en otras tierras, como en Kurdistán, como dijiste, los problemas quizás son los mismos, ¿no? Tenemos una mano levantada, Miguel Ángel, también de aquí de México, catalán. Creo que pidió la palabra. No sé si pudieras. Sí, gracias, Vicens. Pues en principio agradecer la transmisión y los comentarios que nos transmiten quienes han participado en aquella película aquel documental de hace tanto tiempo. Creo que lamentablemente lo que se dijo entonces sigue vigente hoy. Lo que me preocupa un poco, y Mireia, me quedo un poco con la preocupación de el amor es de dos, cuando lo compartimos, cuando lo vivimos, es maravilloso, ¿no? Si nos podemos decir lo que es la muerte chiquita, explicarnos, compartirlo y vivirlo, creo que entonces podemos alcanzar no la muerte chiquita, sino la felicidad plena. Esa felicidad que solo vivimos a momentos en la vida. Ojalá fuese permanente, creo que ese es un estado idílico y por tanto absurdo de pensar en su existencia plena todo el tiempo, por lo menos. Pero bueno, agradecerles lo que nos han compartido a todas las mujeres, y compartirles que, bueno, pues los hombres también sufrimos una buena parte de ello, ¿no? Porque hemos sido educados, formados y entendidos en una manera en la que no necesariamente es la forma en cómo tenemos que ver de lograr la satisfacción de la mujer. Esa es una preocupación, es una inquietud que por supuesto la vivo, la mantengo todos los días de la vida, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Miguel. No sé, Mireia o Florencia, si gusten contestar. Mireia. Bueno, yo Creo que ya terminó. iba a decir, Lore, es que tal vez estaría bueno que también respondieras tú a Miguel, porque también iba a decir, Miguel solo ha visto la primera parte, que se espere a la segunda, que ahí va la buena, ¿no? Igual ahí termina de captar la cosa, porque es en la segunda parte, ahí en la segunda parte hay menos orgasmos, pero es mi preferida. Pero hay más hembras. Ahí está la enjundia de la cosa, está dura, pero yo me acuerdo, bueno, voy a hacer spoiler de la segunda parte, pero Lore explica de manera maravillosa, bueno, cómo el patriarcado en realidad, y a mí siempre me gusta mucho como dice que en plan, a nosotras, ¿no? Como tantas veces que hemos compartido y Loro nos decía el patriarcado nos ha violentado, nos ha machacado, pero no nos ha castrado una parte de nosotras como sí le ha hecho a los hombres que han tenido que, ¿no? Se llama para que no Renunciar la a su piquen. parte materna, ¿Sí? ¿no? A toda a esa parte femenina que también tienen, ¿no? Entonces dicen, bueno, claro, es que hasta los hombres gays tienen que ser machos en el patriarcado, ¿no? Entonces, efectivamente que los hombres en esta esclavitud, yo tengo una amiga, una terapeuta que me decía, pero ¿por qué le llaman patriarcado cuando en realidad es una esclavitud? ¿No? Y a mí me gusta mucho. Bueno, pues Lore.
¿Qué le responderías a Miguel cuando dice que los hombres también sufren? No tenemos la menor duda. Ser hombre ha de ser una tragedia porque tienes que tener esa cosa parada siempre. Quieres estar con una mujer, hay que tener esa cosa parada. Nosotros queremos estar o no, estamos dudosas. No tenemos que dar muestra de nada, querida. O sea, no, la voluntad de recibir. Para los hombres es una chinga. Yo tengo puros hijos. Nunca me he atrevido a preguntarle, chavos, ¿cómo le hacen? Cuando no se les para. Y ustedes quieren, pero cuanto más quieren, menos. Se lo voy a preguntar, Mireia, y te mando la siguiente versión de los varones de México que dicen frente a esta cosa. O dices tú tan finamente, estás guapísima, Mireia, ¿eh? Ay, Wow. gracias. A mí me gusta como ya es en la primera parte que dicen, no sé tal, pero en mi mundo la erección es delicada. ¿Es en la primera parte que lo dices o dónde? Así es, delicadísima. Mireia, estás guapísima, chica. Perdón que te lo repita, ya no te voy a decir porque te estoy apenando. Sí, Sigamos. sigamos. Va, Florencia, Lluvia. ¿qué le responderías aquí a... Que sí, que también estoy de acuerdo que creo que sí, que el patriarcado es violento para con todos, nada más que hay diferentes impactos en la violencia. Y sí creo que como la sexualidad es una construcción social, es una construcción hecha desde la masculinidad, donde se prioriza siempre el placer masculino. Yo me enteré, por ejemplo, súper tarde de que habían otras mujeres como yo que muchas veces no tenían orgasmos en relaciones heterosexuales. Súper tarde me enteré. Wow. Entonces, esas como experiencias que tiene cada una y que cree que es una la que tiene el problema, cuando se da cuenta que es compartido no solo con sus amigas de su barrio, de su colegio, sino que en otros territorios, en otros lugares, eso ya empieza a ser algo sistemático, ya deja de ser de la mera experiencia. Entonces, sí, es violento para todos. No, yo también estoy completamente de acuerdo que los hombres sufren distinto, y que no es lo mismo también ser un hombre heterosexual, blanco, en nuestros países católico, por ejemplo, en Sikh, ¿no? O heteronormativo, que ser un homosexual, que ser un gordo, que ser una persona que no es o que es disidente en esa construcción que se hace de lo lindo, de lo placentero, de lo sensual. Pero lo lindo de todo esto es que se crean estos espacios donde podemos reflexionar, donde estamos construyendo algo en el que todos y todas podamos disfrutar, en definitiva. Por eso yo creo que el futuro o la nueva versión de este documental, que es bellísimo, te felicito, Mireia, no te conocía, me han hablado muy bien de ti y con esto lo confirmo. Solo una persona que tiene una sensibilidad increíble puede hacer algo así. El marido novio de Lore siempre me miraba y decía, Lore, Mireillita no tiene ni idea de lo que ha hecho, ¿verdad? Esta no tiene ni idea de lo que ha hecho. Y Lore decía, no lo sabe, Carlos, ya se dará cuenta. Iban pasando, pues nos íbamos reencontrando y volvía, todavía no se ha enterado, ¿verdad? No, Carlos, déjala. Pero... a mí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, contigo. O sea, por ejemplo, yo cuando me di cuenta, y no hace tanto, y ahora lo explico, ¿no? Yo trabajo sobre mis problemas, ¿no? Pero yo hice una exposición que la titulé Nuestros problemas. Y siempre que hablo como con jóvenes artistas, porque doy clases y que tienen ganas como de denunciar cosas y tal, les digo,
si ustedes quieren ser altruistas y ayudar a los demás, pónganse súper egoístas y trabajen un problema gordo que tengan ustedes y ya verán que de milagro, ¡paf!, resulta que el problema no es solo tuyo, pero al menos así no te escondes detrás de la cámara, no sé cómo decir, ¿no? Y esa dimensión ética que, ¿no?, que siempre está en plan, hay un problema ético cuando trabajas, ¿cómo no expropiar la voz de los otros? ¿Cómo? Claro, yo enseguida dijeron, no, es que las muertes chiquitas es anticolonial o decolonial. Yo ni había usado esa palabra en mi vida, ¿no? Para mí lo que era importante es que quedara claro que ellas no eran un objeto de estudio o algo para ilustrar, sino que eran sujetos con los que yo había necesitado compartir para entender, para atreverme, ¿no? Y entonces, pero estoy como totalmente de acuerdo contigo, que es importante, por un lado, darse cuenta. Por ejemplo, una pregunta que yo hacía a menudo era, ¿tú crees que tu deseo es libre? Claro, el deseo es una de las cosas en teoría, ¿no?, que creemos más libre, más auténtico y tal. Claro, cuando nos poníamos a hablar te dabas cuenta que había ahí unos mandatos y que tú ya no sabías si eso te gustaba porque te gustaba o es que a lo mejor no te gustaba. Y a lo mejor no disfrutabas porque no te permitías que te gustara una cosa que te habían dicho que probablemente no te gustaría. Pero claro, es complicado deshacer todos estos nudos ahí bien atados para tenerte... Es que, a ver, vamos a ser sinceras. Es que es un negocio, es que se gana mucho dinero. Es que hay mucha gente ganando dinero. O sea, mira, en el libro, en la nueva edición del libro, decía, mira cómo empieza. Digo, han pasado más de 10 años, pues esto fue en el 2019, desde que empecé a escuchar, compartir, filmar y escribir las historias de vida, placer y violencia aquí recogidas. Desde que llegué a México en otoño de 2006 sin saber que iniciaría una investigación inacabable sobre los orgasmos de las mujeres. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en México, en España, en el mundo y en mi vida. Sin embargo, hay algo que persiste. El cuerpo placentero de las mujeres continúa siendo, y pongo mujeres entre comillas, porque, ¿no?, también hay cuerpos no identificados como tales en la película, ¿no?, continúa siendo el gran campo de batalla de este mundo. Lo que puede hacer un cuerpo de cualquier mujer gozando todavía es aquello con la que unos y unas también ganan mucho dinero, otros y otras ganan votos, suman fieles. Es que, claro, la energía sexual es tan brutal y el cuerpo placentero y lo que puede hacer este cuerpo es bestial. Entonces, primero mueve mucho dinero, entonces habrá un montón de gente diciéndote lo que te tiene que gustar y lo que te tienes que comprar o hacer o no sé qué. Luego habrá otros que con el temita van a sumar fieles en religiones, es que esto se puede hacer o no, entonces van a estar ahí, Luego hay otros que van a ganar votos, porque si el aborto, si el no el aborto, si el no sé qué. Entonces, es bestial la cantidad de gente sacando rédito, ¿no?, de nuestras vivencias íntimas. Y entonces es que esto no va a parar. O sea, la única manera es vivirlo como un espacio, pues como un espacio de resistencia, ¿no? Y bueno, me he ido un poco de la rama. Gracias. Lluvia, creo que levantó la mano. Adelante. Sí, bueno, querida Mireya, muchas gracias por siempre hacernos parte de esta maravillosa experiencia La que interminable. está guapa es Lluvia, la que está muy guapa es Lluvia. Interminable, como yo no, como menciono yo en esta primera parte, que no llegaste un poco a estos comentarios que hice anterior, pero que justo como que siento que yo decía, es que es interminable, porque no tenía las palabras siquiera para describir eso que yo estaba apenas descubriendo y que gracias Y a... además yo me acuerdo que como yo iba, pues claro, yo iba de ignorante, que necesitaba saber, yo me acuerdo que llegué a pensar que tú te habías quedado colgada en un orgasmo y que estaba hablando contigo y todavía estabas en él. Y yo te dije, no manches, todavía sigues en él. Y tú, ay, no. Es que...
Bueno, un poco era una apología, analogía, pero sí, justo como que comentaba eso, que para mí ahora, bueno, lo he visto la peli varias veces y ahora no sé si me siento como en un momento muy de plenitud, de no sé qué, que me siento, me conmovió mucho encontrarme con esa lluvia de chiquitita, ¿no? Que apenas que descubría el mundo y que no sabía ni siquiera describir lo que estaba viviendo. Y también encontrarme con estas mujeres con las que ahora logro identificarme, ¿no? Y que tengo estas conexiones como veo, no sé, me salta mucho la parte donde Pilar describe como su espiritualidad y cómo la relaciona con su sexualidad, etcétera, ¿no? Y siento yo que a lo largo de estos años es algo en lo que yo he trabajado y he crecido en mí misma y que a lo largo de los relatos de cada una hay como una constante, por lo menos yo veo esa conexión constante entre el cuerpo, la mente, las emociones, que para mí el resultado de eso es el espíritu y que ese lugar blanco que habla Marta, que es de todos los colores, es todo y nada, pues es eso, es tu conexión con el todo, con el universo, ¿no? Entonces, bueno, me satisface mucho reencontrarme con esta peli y seguirme redescubriendo. Y bueno, por otro lado, también pensaba cuando escuchaba a Natalia, ¿qué dirían ahora estas generaciones de jóvenes que están cuestionándose tanto, pues, este tema de las identidades sexuales, ¿no? Y que a lo mejor a ellos es a los que estaría bueno, a ellos les tocaría hacerse estas preguntas, ¿no? Eh, pues nada, pues me da mucho gusto encontrarlas y me gustaría mucho, no sé, escuchar pues a Bral y a alguien más que no seamos solamente nosotras quienes vivimos de alguna manera esta experiencia desde adentro. ¿Y Verónica ya habló o qué? ¿Verónica habló? Ah, Yo hace rato eché todo Sí. mi discurso acapulqueño, eché toda la buena vibra, ¿no? Fíjate que es interesante, nada más le dije 16, ya 16 orgasmos después, o sea, 16 orgasmos después, ¿cómo cambia la perspectiva, no? Cómo ya, ahorita si tú me preguntaras, todavía con una caguama la aceptaría, ¿sí? Y con otras cosas más, pero creo que hay un cambio interesante. En la primera parte ya contaste, es que yo voy confundiendo la de el puente vagina-ano, ya salió, Ya salió, ya otra nueva. porque tú eres ella, o sea, Verónica es el nivel, ahí les va, ahí les Hay, va. hay uno más allá. No, pero luego viene Aparte, Lore y nos habla de que el orgasmo es una práctica sagrada, y entonces ya, ahí. No, lo de lo fue ahí entonces ya cierre. cuando nos creemos que sí, muy, llega Lore y nos pone en nuestro lugar. Nos puso en nuestro lugar la Lore. Pues, con Dios. Esto fue el orgasmo. No, pero mire ya, ahorita que me vi y fue terapéutico. Qué bueno. Fue interesante, fue muy bello. Sí, Muy no bueno. sé cómo lo logramos, ¿eh? No sé. Yo ahora si tuviera que hacer las muertes chiquitas, digamos, segunda parte ya es otra cosa, pero empezar de cero no podría. No podría. No, fue así una conjunción planetaria. Algún meteorito estaba por ahí. No, Y pero yo las quería energías decir, orgásmicas. pero quería decir una cosa. Yo algunas veces me han dicho, ¿cuál es tu preferida de las muertes chiquitas? Yo les digo, imposible, o sea, las necesito a todas, las quiero a todas, incluso la que me molesta. Pero además es muy curioso cuando me dijeron, ¿por qué no haces una versión más corta para que sea más fácil proyectar? Yo dije, vale, tal, pero ya, ok, pero sería sacar, o sea, yo pensaba que todas estábamos de acuerdo que debería salir fulana y mengana. Cada cual tiene su preferida y su como monstruo negro ahí peludo que te da como rabia cuando la escuchas, pero en el fondo por algo debe ser, ¿sabes? Pero es distinto, cambia, me encanta, en ese sentido debe haber algo inconsciente. Pero yo quería decir una cosa, cuando me han preguntado esto, yo termino diciendo
casi siempre lo mismo, que digo, si me tuviera que quedar con algunas, me quedaría con las dos mujeres, ¿no? Que son doña Chelo y doña José, ¿vale? La Masagua y la de Tepito. ¿Por qué? Porque son las únicas, es imposible ahora encontrar, son mujeres que no han tenido orgasmos, pero no sienten culpa ni vergüenza. Encontrar una mujer hoy en día que no haya tenido orgasmos y que no tenga culpa ni vergüenza, ni sea una fanática religiosa o algo así, ¿eh? Es imposible. Entonces yo les encuentro en su dificultad una cosa como salvaje, maravillosa de no los tuve. ¿Y qué? ¿A alguien le sorprende? ¿A alguien le parecería normal que yo en mi situación hubiera tenido? ¿Sabes? Y claro, entonces hay algo muy, muy duro porque son maravillosas ellas dos y te gustaría imaginarlas teniendo orgasmos. En realidad, no sé si sale, pero en Doña Chelo, la de Tepito, yo hice una entrevista a ella de 8 horas, en 3 días o así. Entonces iba como contándome, y entonces hay un momento, no sé, además yo no estaba como, no sé si estaba cambiando la cinta, porque grababa con cintas, entonces se quedó a trozos y en la película queda como que hay gente que a lo mejor no se da cuenta, pero hay un momento que empieza a contar que empezó a sentir tan bien, que sentía como si brotara agua limpia de ella, que si hubiera tenido cohetes los hubiera tirado. Y yo dije, no hombre, ahora sí llegó el orgasmo, porque claro, pensaba que no. Y yo le dije, doña Chelo, ¿y esto cuándo le pasó? Y me dijeron, cuando me contaran que habían matado al hijo de perra de mi marido. ¿No? Y es como, ¡guau! O sea, algo así como sentirlo en el cuerpo y expresar lo que parezca un orgasmo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él era un maltratador, un asesino, había matado a una mujer, o sea, era al que le obligaron a casarse con ella, su madre la vendió con este tipo, o sea, es una carga como muy fuerte, ¿no? Entonces hay algo en los no orgasmos de ellas dos que me parece que tenemos que llevarlo todas con mucho orgullo, sus no orgasmos también, ¿no? Y su no culpa ni vergüenza por no haberlos tenido. Gracias, Mireia. No sé si Oralia querías comentar algo o gustabas Oralia, es verdad, compartir. a Oralia le fue de así que no la entrevisto, ¿eh? Lo que pasa que hay muchas mujeres en esta película que están sin haber estado entrevistadas, ¿eh? Sí, Que yo han no estoy- servido como de puentes y de conexiones y de... ¿Dónde está Pues Oralia? nada, ya se ha dicho, creo que Sí. todo. Eh, pero sí es bonito lo que mencionan ahorita todas, ¿no? De volver a ver. Ya no recordaba algunos personajes que aparecen. Ya no recordaba cosas muy importantes que son muy significativas y que nada, es bonito ver. Y aparte que no había caído en cuánto tiempo ha transcurrido hasta que todas lo mencionaron. Y ya, pues las canas y todo se va notando. Y sí coincido que sería muy importante que los hombres hablaran, que se hagan su propia peli sobre la manera en la que están viviendo sus nuevas masculinidades, le llaman, porque efectivamente coincido con Miguel Ángel, también tienen algunos dolores. Es obvio que están muy tristes, es obvio que algo está sucediendo porque nos están matando. Aquí desaparecen 8 o 9 mujeres diarias. No estamos, yo creo que sabiendo como sociedad manejar esto. Tiene mucho que ver la manera en la que se ejerce la masculinidad. Y sí, debe ser pues que la frustración y la tristeza deben estar
muy duras, o sea, muy difíciles de asimilar. Se les ha derrumbado el rol y sí, yo creo que es muy importante hablar de esto. Pero como dice Mireia, que se hagan su propia película, tienen que buscar cómo sacar sus... No te oímos, Oralia. Oralia, te perdimos Todas. el sonido, sí. ¿Se Justo, perdió el sonido? justo al final, ¿no? Que yo iba a decirte, sí, que hagan su película y la iremos a ver. Sí, claro. Sí, no sé si me están escuchando, pero sí creo que Ahora sí. debemos buscar nuevas maneras de dialogar y de entender nuestro papel cada uno y yo sí creo que algo está sucediendo como género. No está sucediendo solo en México. El fenómeno que comenzó en Ciudad Juárez se ha extendido a todo el país y a toda Latinoamérica y a muchos otros sitios. O sea, la violencia contra la mujer es no sé, es una afrenta diaria. Todos los días nos sorprende la noticia de alguien más. Y yo creo que, pues, no sé, Miguel quiere responder, a lo mejor dije algo que quiere dialogar. Escucho. Levantó la mano. Miguel. Gracias, Oralia. Vaya, yo te diría que sí es una cuestión de género, pero de género humano, no de mujeres o de hombres. Insisto, a lo mejor, como dice Mireia, me falta la segunda parte, pero Oralia, dejemos de actuar como mujeres y hombres y entendámonos como seres complementarios, seres que nos necesitamos unos a los otros. Y en esa medida creo que podremos superar no solo lo que tenemos de diferente, sino encontrar lo que nos es común y poder disfrutar lo que tenemos la posibilidad, la necesidad de disfrutar, ¿no? Recuerdo hace tiempo el que fue rector de la Universidad de la Frontera Norte, comentar de cuáles fueron las causas por las cuales se dieron todo aquel fenómeno de las muertas de Juárez, dado que lo ha referido, y por eso me permito ahora comentarlo. Él decía, y que me llamó mucho la atención, es que el hombre, en una cuestión muy clara y que además lo entiendo y lo comparto, ha sido responsable. ¿Qué es lo que ocurre con el ingreso familiar? Cuando el hombre lo genera, pues si llega el 50% del ingreso del hombre a la casa, es mucho. ¿Por qué? Porque lo dedica a la bebida, al desmadre y a muchas otras cosas. Cuando la mujer es la que genera el ingreso familiar, más del 90% llega al hogar. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una visión de futuro, el hombre no. Pero si estamos juntos, hombres y mujeres, podemos encontrar en el futuro una causa común, en la familia una razón de vivir. Entonces me quedo con eso, ¿no? Bien, pues nada, esta discusión es yo creo que muy larga, no sé quién sería ese rector, pero yo creo que la discusión no va por ahí porque no es un asunto de hombres, mujeres y parejas nucleares tradicionales. La sexualidad es muy diversa y ahorita creo que se ejerce de muchísimas maneras y no quisiera como abonar a la discusión de los roles tradicionales de género. Pero bueno, también me sorprende que se hable en tiempo pasado, ¿no? Como lo que sucedía con las muertas y aquellas desapariciones de las muertas de Juárez. Pues el año pasado desaparecieron 300, o sea, nunca ha terminado, no debería hablarse en pasado de esto. Nos lo están haciendo todos los días, sigue sucediendo. No hemos resuelto algunas cosas como sociedad, no como género. En eso tienes razón. Y pues ya, no sé, sí,
No sé si lo vayamos a nosotros a ver, o sea, no estoy así como poniéndome en plan de que estoy cerca de la tumba, pero no sé si nos va a tocar verlo, pero pues es algo que va para largo. Bueno, yo remito a la segunda parte porque ahí se empiezan a apuntar cosas, ¿no? En este sentido. Y tampoco quiero hacer spoiler. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel que eso es lo que debería ser y sin duda todos somos seres humanos, pero a algunos les parece que lo debemos ser más que otros porque hay algunos que se mueren muchos más, ¿no? Y eso es así, ¿no? Y obviamente que la solución no puede ser individual o parcial porque es un problema que atraviesa a todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que estar implicado. Lo que no podemos negar es lo que también las cifras nos ayudan a entender, ¿no? Yo me acuerdo que yo que no sabía casi nada de feminismo me ayudó y que yo era de una generación donde ya había habido unas luchas feministas que a mí me parecía que que ya estaba en otro lugar, mucho mejor que el de mis abuelas, ¿no? Y como que y luego me empecé a dar cuenta que no, seguían como, ¿no? Seguían, como volvían los problemas y tal. Y a mí me sirvió mucho, por ejemplo, darme cuenta que algunos de los iconos, sobre todo en Europa, del feminismo, eran mujeres que no habían querido ser feministas, que habían tenido un discurso, yo qué sé, a la Simone de Beauvoir, para irnos a la francesa esta que escribió al segundo sexo. Ella decía, yo no soy feminista, yo soy socialista. Había otra que decía, yo no soy feminista, yo soy humanista, las anarquistas españolas, por ejemplo. No, yo no soy feminista, yo soy universalista, ¿no? La revolucionaria francesa, pero a la Hollande de Gauche, que era una revolucionaria francesa, 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los, ¿no?, universales, escribió los derechos de la mujer, porque se habían dejado a la mitad fuera. O sea, me voy muy lejos, pero hay otras que quedan mucho más cerca. Entonces, a mí me sirvió mucho cuando estas mujeres que no querían ser feministas porque eran o humanistas, o universalistas, o socialistas, luego se dan cuenta que sus propios compañeros, a la hora de la verdad, bueno, en determinados momentos priorizaban ciertas cosas y las dejaban atrás. Y entonces, pues al final, la vida las vuelve feministas y entonces la vida les dice, muchachas, lo siento, pero parece que esto o lo recordamos nosotras o aquí se olvida, ¿no? Entonces, yo siento que en este sentido van pasando, ¿no? Van pasando siglos o décadas o medio siglos y se tiene que volver a hacer, ¿no? Y obviamente desde un feminismo que a mí me interesa, que es un feminismo transfeminista, en el sentido de que incluye muchos cuerpos y muchos sujetos, ¿no?, ahí dentro, ¿no? Y que es un feminismo de coaliciones y de sumar fuerzas y no de estar diciendo tú no sé qué. Pero obviamente a todas nos encantaría ser humanistas y ya está. O sea, una no batalla determinadas cosas porque se esté aburriendo, ¿no? O porque odia a no sé quién, sino porque pues, lamentablemente las cifras dejan claro pues, que siendo todos humanos, hay algunos, ¿no?, franjas de estas humanidades que están, de estos seres humanos que les está yendo mucho peor. Queridas, muchas gracias por estar aquí, por encontrarnos, aunque sea de esta manera virtual. De verdad es muy significativo para mí. Este encuentro también con Vicens fue como un poco fortuito, pero quedó eh, como a la medida un poco con el tema, con el objetivo también del Cine Club del Orfeo Catalá, etcétera. Me comenta Vices que pues ya tenemos también que ir cerrando, entonces pues nada, no sé si quieras concluir, Vices. Muchas gracias, Lluvia. Me quedo con 3 conceptos, que es empatía, la fortaleza que tienen las mujeres y el aprendizaje que
he tenido viendo este documental, y con la impaciencia de dentro de 15 días ver la segunda parte. Espero que me va a encantar igual y voy a aprender mucho y vamos a aprender todas y todos mucho. Por favor, si tienen amigas, invítenlas, amigos también, amigues, invítenles a todos a dentro de 15 días a seguir. Muchas gracias. Sabemos que en Cataluña ya son la 1 de la mañana, Mireia, y otras personas que están viendo también desde allá. Entonces un poco tarde, pero muchas gracias por estar tan tarde con nosotros. Y bueno, pues nos vemos en 15 días. Este es el Cineclub del Orfeo Català de México y estamos en el ciclo de los derechos de las mujeres. Vamos a tener otras películas en este ciclo. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazos. Gracias Gracias a todas. Adeu, Mercès, Vicenç, gràcies i gràcies a tothom. Bona nit. Adeu. Buenas noches. Adeu, adeu.